Vamos a dar por iniciada la sesión. Hace algunas... cuando abordamos estos temas, vimos algunas cuestiones ahí sobre la competencia discursiva y textual. Vimos los códigos y niveles lingüísticos en los que se desarrolla el idioma. Todos los idiomas sabemos que se desarrollan bajo una convención de códigos y niveles lingüísticos. Habíamos visto los ejemplos de textos. Un texto científico, un texto literario. Qué gran diferencia, la objetividad, las personas a las que van dirigidas, las edades de las personas a las que van dirigidas, etcétera. Habíamos visto también acerca de la legibilidad del discurso, que no es otra cosa más que abordar con buena objetividad lo que va a leerse en el discurso, ¿sí? Muy bien, y habíamos visto también las funciones del lenguaje, la función expresiva, la emotiva. O sea, una está centrada en la persona que emite, que lo hace en forma subjetiva. La otra es una función representativa, que está hecha en forma objetiva. Y la otra que está centrada en la persona que recibe el mensaje, que lo que se busca es una respuesta o una actitud. Lo habíamos visto también. Bueno, el hablante en el discurso lo habíamos visto. La primera persona del singular. Hay dos primeras personas, una del singular y una del plural. Entonces, la primera persona del singular, habíamos visto que el autor se refiere a sí mismo como el protagonista. Es cuando se hace pues un texto narrativo, o bien se elabora un texto que cuenta un hecho, que bien no puede ser narrativo tipo cuento. Puede ser también un texto académico, pero que está hablando en la primera persona del singular. El mismo autor se refiere a sí mismo, ¿sí? Muy bien, habíamos visto la primera... Aquí están las palabras. Publiqué e intentaba, es decir, está quedando en evidencia el autor. Habíamos visto también la primera persona del singular. Cuando una persona refiere a otras en el mismo grupo, en su mismo grupo. Nos gustaría, hemos decidido, nuestros beneficios. Entonces allí se está delatando la primera persona del plural. La primera soy yo, la primera del singular soy yo, la primera del plural somos nosotros. Y luego está la tercera persona del singular, que ya se refiere a él, a ellos, o sea, refiriéndose a otro o a otros personajes, a otros sujetos en la narración, por ejemplo. El autor de estas páginas es un joven, o sea, se está diciendo él es un joven, está refiriéndose a otra persona. Sí, muy bien. Luego tenemos acá, se dedica, se autoimpone, o sea, sigue describiendo allí en la tercera persona del singular. Y habíamos visto el impersonal. Hay quienes dicen, bueno, cuando se escribe un texto hay que hacerlo en tercera persona. Muy bien, pero ¿cuál es la tercera persona? Bueno, solo existe la tercera persona del singular. Luego viene la tercera persona del plural. ¿Cómo es la tercera persona del plural? Bueno, ya lo habíamos visto en las sesiones pasadas también. Luego el impersonal, el hombre invisible. Aquí es donde por excelencia entran las personas, entra el investigador, o a hablar en tono muy objetivo, ¿de acuerdo? Entonces ya en estos textos no se sabe nada de la persona que escribe, porque se está relatando o se está
describiendo una situación. Se están describiendo o se están exponiendo hechos, datos, información. Y entonces no puede quedar en evidencia a la persona que está escribiendo. Ese es el impersonal. Muy bien. Luego tenemos, aquí está el ejemplo. En este trabajo se presenta. ¿Quién presenta? Pues nadie presenta, solo dice se presenta. ¿De acuerdo? Dígame. Sí, estoy presentando. Muy bien, ahorita comparto entonces pantalla, permítame. Ahorita comparto pantalla, aquí está. Muy bien, ¿me indican si ven la pantalla? Muy bien. Excelente. Entonces ahí estábamos viendo el hombre invisible. La más utilizada para documentos científicos. ¿Sí? ¿Perdón? Muy bien, el hombre invisible. Se presenta. Bueno, ¿quién presenta? Nadie, solo dice se presenta. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que se desarrolla? Pues lo que está ahí, pero ¿quién? No se sabe, ¿verdad? Se pretendía llegar, bueno, ¿quién es? Nadie, solo dice se pretendía. O sea, se centra como que en el hecho, no en las personas. Muy bien, vimos las bases de la ortografía, pues los errores, los horrores que se cometen en la ortografía son muy comunes. Este tipo de errores, algunos pues son tan chistosos que no dejan de pasar desapercibidos. No se puede pasar desapercibido ese tipo de errores. Y es hasta muy curioso ver que en contextos profesionales se dan ese tipo de errores, ¿sí? Bueno, es permitido a aquellas personas que no tienen instrucción básica o que no hayan tenido el hábito de la lectura, que solamente aprendieron a leer y a escribir, pero ya en un contexto universitario creo que esto es totalmente inadmisible, ¿sí? Miren, hasta en los tatuajes están los errores ortográficos. Creo que no sería pues una muy buena presentación, ¿sí? Y luego tenemos pues la utilización adecuada de los signos de puntuación, que es lo que vimos hace algunas sesiones. Quería ver el manual de ortografía con ustedes. No sé si lograron abrir el documento. Bueno, 2 personas me lo mandaron. Creo que usted me lo mandó, estimado, que está conectado. Muy bien. Veamos acá. El manual de ortografía. Vean qué interesante. Pues yo quise adecuarlo un poquito allí al contexto. ¿Y cuánto hay que puedan revisar ustedes? Si vemos, por ejemplo, la lingüística, la lengua, el lenguaje. Lengua y lenguaje no es lo mismo, ¿verdad? Conjunto de palabras, ¿verdad? Aquí inicial mayúscula. Es que lo estoy editando aún, ¿sí? Muy bien, la gramática, los niveles de la gramática, ya lo habíamos visto también. La ortografía literal, el uso de letras, qué palabras se escriben con B y cuáles se escriben con V. Ahí están las normas, están las reglas. Yo pues se los hice llegar a ustedes. Y aquí están unos ejercicios que me imagino que pudieron hacer. El uso dudoso de las letras, la letra S, qué se escribe con S y qué se escribe con Z. Miren, yo siempre lo he dicho de esta forma, para que aprendamos ortografía, gramática y hacer una utilización significativa de estos recursos para nuestra redacción. Hay 2 caminos, un camino largo y un camino corto. ¿Cuál es el camino largo? El camino largo es estudiar todas estas reglas, ¿sí? Las terminaciones, esto, las terminaciones ísimo, ísima. Me explico, ese tipo de reglas es el camino, pues yo diría, más largo.
pero el más seguro. ¿Por qué digo yo que este es el camino largo? Porque esto nos permite a nosotros analizar cada una de las reglas e ir memorizándola y juzgar nuestra propia redacción con base en esas reglas, ¿sí? El uso de la Z, CSZ, ahí están los ejercicios, ¿sí? El uso de la H, por ejemplo, el uso de la letra Y, ya no es Y, sino que Y. Y entonces tenemos una serie de reglas para utilizar estas letras. Ya lo dijimos, esto lo ve la ortografía literal, el uso de letras, la Y y la doble L, la doble L. Y pues vemos acá el uso de la G. Fíjense que es increíble. Algunas personas todavía tenemos dudas en qué momento utilizar la G y en qué momento utilizar la J. Algo pues que debería ya habernos quedado muy claro, porque la G y la J son totalmente diferentes y sus normas se aplican en contextos muy diferentes, muy particulares. Muy bien. El problema, tal vez no problema, sino que una de las debilidades muy marcadas actualmente es que hemos utilizado más que todo nuestro celular, y esto pues provoca que nuestra ortografía se vea afectada y por ende no sabemos en qué momento hacer las correcciones, porque eso lo hace automáticamente el teléfono celular, lo hace automáticamente la computadora. Y entonces cuando yo realizo estas clases en formato presencial, lo que yo hago es hacer un ejercicio manual. Tomen una su hoja, les digo, y empiezan a escribir. Escriban lo siguiente. Y bueno, en lo que yo les comparto, tiene el uso de las letras. Entonces ahí van a poner a prueba si en realidad están utilizando adecuadamente los recursos estos. Entonces, el camino largo es esto. Es este manual de ortografía. Es aprender de ortografía, las normas, los lineamientos, las reglas de la ortografía. Ese es el camino largo. Y el camino corto es simplemente leer y empezar a escribir, leer y empezar a escribir, porque increíblemente cuando usted empieza a leer y cuando trata de escribir, simplemente va a replicar aquello que ya en su inconsciente quedó de la práctica de la lectura. Muy bien, y entonces tenemos acá pues ya la utilización de el uso dudoso de las letras para que nos quede claro. Y les decía la otra vez que hay, permítame, aquí tenía yo haciendo una investigación. Existe un recurso que se llama Diccionario Panhispánico de Dudas. Bueno, ustedes solo escriben esto, por ejemplo, en su buscador, ¿sí? DRAE. Y al primer criterio de búsqueda, ustedes entran acá. Y entonces les aparece la página de la Real Academia Española. En la página de la Real Academia Española existen recursos como, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, que es el diccionario pues más utilizado. Ese es el que rige todo nuestro idioma español. Entonces aquí escribimos, por ejemplo, una palabra. Se me ocurre ecuánime. Y empieza ecuánime, que tiene ecuanimidad. Bueno, y si usted no sabe qué es ecuanimidad, porque normalmente esto nos pasa en nuestros criterios de búsqueda, volvemos a escribir aquí ecuanimidad, pero no, aquí lo podemos señalar directamente, miren, como la entrada. Entonces igualdad y constancia de ánimo. Entonces tenemos acá. Muy bien. Y aquí usted puede escribir otra palabra. Vamos a escribir, por ejemplo, estirpe. Raíz, tronco de una familia o linaje, cepa, sucesión hereditaria. Cualquier palabra aquí que usted, uno de los idiomas más bellos y más complejos es el idioma español. Entonces allí tiene usted a la Real Academia como ente que regula esto. Muy bien. Pero a lo que yo iba, dicen los TikTok de ahorita, que está muy de moda, es que usted puede hacer uso del diccionario panhispánico de dudas. Miren, hay un diccionario de español jurídico con respecto a leyes, por ejemplo.
Aquí le pide, por ejemplo, escriba el término. Jurisprudencia. Y entonces aquí le está dando algunos términos. Miren, doctrina establecida de forma reiterada por el Tribunal Supremo, interpretando la Constitución, las leyes, función judiciante propia de los jueces. Entonces, es un español jurídico, ¿verdad? O sea, aquí tiene todo lo relacionado a leyes, porque por si usted estudia Derecho o tiene familiares que estudian Derecho. Entonces, acá les puede dar alguna resolución a sus dudas respecto, pues, a alguna palabra que sea puramente de las leyes, ¿sí? Pero hay un diccionario muy utilizado, que es el diccionario panhispánico de dudas. Aquí, vamos a ver acá, presidente. ¿Cómo es? ¿Presidente o presidenta? Aquí vamos a ver esto. Miren, persona que preside algo de una república, que su terminación corresponde como norma general a nombres comunes. En cuanto a género, el uso mayoritario ha consolidado ya hoy el femenino específico presidenta. Documentado en español desde fines del siglo XV y único que se recomienda usar en la actualidad. La presidenta de la república me participó en Entonces, debe escribirse con inicial mayúscula. Entonces, aquí está. Presidente o presidenta que preside algo en una república, jefe de Estado. Muy bien, género. Y aquí tiene usted todo lo que tenga que ver con género. Sustantivos en español, comunes en cuanto al género. Psiquiatra, un buen psiquiatra, sustantivos. Y aquí mire, tiene usted todo. Esto es para ahondar, esto es para, como quien dice, quebrarnos más la cabeza, ¿verdad? Entonces aquí está, se dice... cualquier duda que usted tenga con la utilización del español, allí está y lo podemos utilizar. Diccionario panhispánico de dudas. Bueno, eso solamente fue un luzazo ahí que a ustedes pues les puede interesar. Y tenemos algunos otros diccionarios pues interesantes acá. Diccionario de americanismos, miren ustedes. Americanismos. ¿Qué son los americanismos? Bueno, ahí sigue como para entender el idioma. Vamos a ver. Patojo. Vamos a ver si aparece la palabra patojo en americanismo. Masculino y femenino que se utiliza en Guatemala, Honduras. Niño o muchacho de pocos años. Miren, es un americanismo decir patojo. Ustedes ya lo sabrán. Que eso lo utilizamos en ¿dónde? En Guatemala. Muy bien. Ahí está, un buen recurso, un bonito recurso. No sé cómo lo ven, pueden comentarme por favor. Bueno, entonces seguimos con el manual. Las mayúsculas. Sí, dígame, iba a hablar parece. ¿Verdad? Allí puede usted despejar todas sus dudas. Pero úsenlo ustedes. Miren, yo sé que ustedes están aquí en el curso y no sé qué pasó con las otras personas el día de hoy, pero les voy a compartir el enlace para quienes no se conectaron. Úsenlo, yo les felicito a ustedes que están haciendo el esfuerzo de poner atención a esto. Créanme que esta es información muy valiosa a ustedes. No se los digo porque yo me quiero hacer grande, no. Es valiosa, fórmense, háganse mejores personas, mejores profesionales siguiendo este tipo de formación. Las mayúsculas ustedes, miren, para mí esto debería ser una clase, unas 2 sesiones solo de mayúsculas, pero les digo, el tiempo no nos da para hablar de tanto. Voy a agrandar el texto a ustedes. Además, hasta voy a ocultar estos comandos de acá. Mayúscula, la primera palabra de un escrito. Bueno, ya sabemos que después del punto va mayúscula, inicia el párrafo, va mayúscula. Veamos algunos aspectos así rápidamente sobre las mayúsculas. Las palabras que siguen los puntos suspensivos. Bueno, después de puntos suspensivos sí va a mayúscula. Tomen nota de esto, por favor. Y luego tenemos las frases interrogativas. ¡Qué alegría! Pensé que no volvería a verte. ¿A qué horas has llegado? Fueron amables. Allí está, miren. En frases interrogativas y exclamativas. Si la pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado. ¿Ven? La que va después de 2 puntos debe comenzarse el texto con inicial mayúscula. Muy señor mío. Le agradeceré eso en cuanto
a una fórmula o encabezamiento de una carta, de un oficio, de cualquier documento, ¿sí? Cuando usted se refiere a otra persona. Después de la fórmula de encabezamiento de una carta que reproduzca las palabras textuales. Miren, cuando usted va a abrir comillas y traer algo textual, va la inicial mayúscula. Después de los dos puntos que cierran epígrafes. Miren, la arquitectura egipcia, el elemento más característico. Aquí está la mayúscula. Después de los dos puntos que siguen a términos de carácter enunciador, advertencia, miren, está la inicial mayúscula. Después de los dos puntos que introducen una explicación que se desarrolla en uno o más párrafos independientes. La receta se elabora. A continuación, se baten los huevos y el azúcar. Después de los dos puntos que siguen al verbo como certificar, exponer. Miren, esto es más que como para que los abogados hagan sus documentos. ¿Verdad? Certifica, dos puntos. Doña Juana González ha trabajado y así sucesivamente. Nombres y denominaciones. Sabemos que todos los nombres inicial mayúscula. Apellidos, eso no le vamos a hacer énfasis. Após y alias son de carácter descriptivo basadas en algún rasgo. Lola Flores, José Nemesio alias El Chino. Miren, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Miren, el apodo es la Dama de Hierro. Miren, tiene las dos mayúsculas allí insertas, ¿sí? Entonces, allí es recomendable usar la mayúscula. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Y ahí están las dos mayúsculas, ¿pueden ver? Muy bien. A Ernesto el Che. El Che está con mayúscula, ¿sí? Entre comillas, el Che Guevara. Se escribirán también con mayúscula los sustantivos y adjetivos. Cabeza de águila, toro sentado. ¿Cuál es el sustantivo acá? Cabeza de toro sentado. Este es el sustantivo. O el adjetivo, perdón. El sustantivo es toro y águila es el sustantivo acá. Los sobrenombres. Alfonso el Sabio. Vean. Jack el Destripador. La D mayúscula. Seudónimos. Salomé Gil. José Milla. Solo es obligatoria en las abreviaturas de los tratamientos. Tratamiento es cuando usted se dirige a otra persona por su título, por su condición de género, etc. Señor, la D de don, UD, usted, ilustrísimo, y LMO, STO, santo, etc. Al igual que sucede con el nombre de las personas reales, se escriben con mayúscula inicial los que designan personajes de ficción. Aureliano Buendía, Harry Potter, Mafalda, Caperucita Roja, etc. Bueno, vean, esto es interesante. Esta es una de las normas de la utilización de mayúsculas que pues yo consideré, para mí fue novedoso cuando yo lo vi. Pues por ejemplo, nosotros decimos, permítame, nosotros decimos acá, por ejemplo, a Alá, Jehová, Jesucristo, Kukulcán, el Espíritu Santo, Satanás, Lucifer, todo lo que sean dioses, profetas, deidades, van con mayúscula. Aquí vean, esto es bien interesante. Los apelativos antanomásticos, como las advocaciones. Por ejemplo, el Señor, el Creador, el Todopoderoso, el Gran Arquitecto. Esto es en la masonería, ¿verdad? El Salvador, aquí están las mayúsculas. La Virgen, la Purísima, el Innombrable, el Maligno. Y aquí están las mayúsculas incluidas, ¿sí? El sustantivo Dios de ser supremo debe escribirse con mayúscula inicial únicamente cuando se emplea como nombre propio de carácter antonomástico. Sabemos que en nuestro contexto judeocristiano, tal y como pues la cuestión histórica lo definió, el Dios, cuando se hace la connotación de Dios, se hace al único Dios pues que se conoce en el contexto judeocristiano, que es el Dios Jehová. Entonces, cuando se hace esa referencia a Dios, pues sabemos que es con D mayúscula. Con D minúscula es cuando se habla de cualquier otra deidad, pues que no sea
la moralmente establecida en nuestro contexto, ¿sí? Los nombres que designan individualmente a seres mitológicos: Pegaso, la Tatuana. Miren, este artículo, la también va con mayúscula, Tatuana, ¿sí? Cupido, etcétera. Nombres propios designativos de animales, plantas: Chita, Dolly, Moby Dick, Pluto, Telperion, etcétera. Nombres latinos. Esta regla, por favor, no la olviden. Que designan especies de animales y plantas. Se escribe con mayúscula inicial. Los nombres científicos se escriben en cursiva, no así el artículo precedente. Miren, en cursiva. Homo sapiens, ¿sí? Homo acá, sapiens aquí, la segunda palabra en minúscula. Lugares, bueno, eso lo sabemos. Pluriverbales, Ciudad del Cabo. Miren, es importante que los artículos, los adverbios, no deben escribirse con mayúscula. Solamente los sustantivos: Ciudad del Cabo, Islas Cook, Mar de Plata es aquí, o Mar de la Plata. Aquí este artículo ese adverbio no se escribe con mayúscula. Muy bien, Unión Europea, Federación Rusa. Se escriben asimismo con mayúscula inicial los sustantivos y adjetivos que forman parte de las denominaciones antonomásticos que presentan algunos topónimos: la ciudad eterna, el nuevo mundo, el país de la eterna, con E mayúscula, primavera, Guatemala, ¿verdad? Muy bien. La Atlántica, los campos elíseos, los sustantivos de determinadas áreas geopolíticas. Voy a pasar algo rápido. Accidentes geográficos, mar Mediterráneo. Miren, aquí está. Este es en minúscula porque es el sustantivo común. Mar, sustantivo común. Océano, cordillera, sustantivo común. Catarata, sustantivo común. El canal de Panamá, aquí sí el canal de Panamá porque no es común hablar de canales, ¿sí? Sierra Morena, el túnel de San Gotardo, las montañas rocosas, la Selva Negra, Playa Girón, etc. Vámonos acá a la capitanía, en las calles, espacios urbanos, la calle Martí, el anillo periférico, la Sexta Avenida. Eso es cuando se conoce a un lugar porque es muy famoso. La Sexta Avenida, ese no se va a decir la sexta. Si usted escribe la Sexta Avenida con S minúscula, alguien le va a entender que es la Sexta Avenida y le va a preguntar de qué zona. Pero si usted escribe fui a pasear a la Sexta Avenida con mayúscula, inmediatamente le van a entender que usted fue a la Sexta Avenida de la zona 1, donde para fin de año pues adornan con determinadas luces y hay una algarabía bien fuerte allí, intensa, en la Sexta Avenida de la zona 1. Entonces, decir Sexta Avenida, por ser un espacio muy común, muy conocido, entonces se escribe con mayúsculas. La carretera Panamericana. Entidades. ¿Qué más tenemos acá? Muy bien, ahí estamos. Eso es el uso, en cuanto al uso de mayúsculas, que para mí debería tenerse muy en cuenta. Los meses del año, no sé si venía por acá, pero los meses del año no se escriben con mayúsculas, se escriben con minúsculas. Los días de la semana, por ejemplo. Muy bien. Entonces, en cuanto a las mayúsculas, habíamos visto la gramática, que son las leyes que sustentan el uso del idioma, la gramática, las reglas de la gramática. Y de la ortografía, la literal, la acentual y la puntual. ¿Dónde van las tildes? ¿Cuál es el uso del punto? ¿Cuál es el uso del punto y coma? ¿Sí? Y cómo escribir adecuadamente utilizando esos signos. Bueno, aquí tenía yo algunas presentaciones del uso de la B, la V, pero bueno, ahorita por el momento no nos interesa porque ya les llegó a ustedes el diccionario, el manual de ortografía. Muy bien. La clasificación de las palabras, rápidamente, vamos a ver esto. Palabras forman oraciones y oraciones forman texto. No lo olvidemos. La palabra tiene un significado. Tiene una forma la palabra y tiene una función la palabra. El significado en cuanto a la semántica. ¿Qué significa una palabra? La forma en cuanto a la morfología. Cómo está estructurada una palabra. ¿Qué letras la componen? ¿Qué golpes de voz la componen? Y la función en cuanto a la sintaxis de la palabra. Una palabra, una oración puede
cambiar de sentido, se le puede alterar el sentido simplemente suprimiendo una palabra. ¿Sí? Repito, una oración, una frase, una idea escrita puede cambiar de sentido o anular el sentido de una oración o de una idea simplemente quitando o suprimiendo una palabra. ¿Sí? Entonces de allí la importancia de la función de las palabras. A eso se le conoce como sintaxis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces habíamos visto significado, o sea, la semántica. Forma es la morfología de la palabra. Función es la sintaxis. Fonema con significado y representación del fonema. Bueno, ¿cómo se clasifican las palabras en el idioma español? Están los verbos, por ejemplo, fui, hago, escribiré. Y regresando a lo que habíamos visto de esto, vamos a ver. Y aquí dice en el diccionario, estamos en el diccionario de la Real Academia Española. Cuando usted escribe haber, por ejemplo, le dice todos los usos de la palabra. Pero importante que usted puede ver la conjugación. Miren para qué sirve el diccionario también de la Real Academia Española que está en línea. Le sirve también para la conjugación de los verbos. Vamos a ver acá. Haber, habiendo, habido, yo he, había, has, había. ¿Por qué les estoy presentando esto? Hay un vicio de dicción muy común que es decir la palabra habemos, y la palabra habemos no existe acá conjugando el verbo haber. Nosotros habemos no existe, miren. Nosotros hemos o habíamos no existe en ninguna de las formas. Nosotros habríamos, nosotros hayamos, hubiéramos. O sea, no existe dos formas del verbo haber que se han utilizado mal. Uno es utilizarlo en plural. Por ejemplo, decir mañana no habrán clases. No habrán con N al final. No, habrán es de ellos, habrán ganado. Es de habrán ganado, pero refiriéndome a ellos, no al plural de si hay o no hay clases. Hay o no hay, no existe el plural de habrá. Solo es habrá y nada más. ¿Por qué le digo esto? Hay un meme o una frase muy común ahorita que está dando vueltas por internet, en las redes sociales, donde dice: el día que me gane la lotería, no diré nada, pero habrán señales, escriben las personas. Y entonces digo yo, bueno, el verbo habrán no existe, es habrá señales. ¿Quedó claro? Repito, dice el día que me gane la lotería, no diré nada, pero habrá señales, no es habrán. Y entonces desde allí tenemos una serie de confusión con la utilización del verbo haber. No existe la palabra habrán, ni mucho menos habemos. En todo caso, cuando se dice mañana habrán clases, no se dice habrán, se dice habrá clases. Muy bien, al llegar el día de las clases se verifica cuántos hay y llama el amigo al compañero, le dice ¿cuántos habemos? Pues no ha iniciado porque habemos pocos. Miren, habemos no existe esa palabra. En todo caso se dice no podemos iniciar porque somos pocos. O no podemos iniciar porque estamos pocos. La palabra habemos no existe. Así que por favor no utilizarla porque está hablando usted fuera de la convención del idioma español. Y como profesional vamos a quedar en evidencia. ¿De acuerdo? Bueno, yo por eso hice el equivalente del meme. Permítame, es que hay unos perritos por acá que... Aquí los vecinos tenemos unos perritos que nos suelen interrumpir, ¿verdad? Como ya se hizo muy común en las clases en línea. Muy bien. Verbos, artículos, el, la, los, la, las preposiciones a, ante, bajo, contra, adverbios, brutalmente, fácilmente, sí, no. Pronombres, les, yo, mi, interjecciones, hola, hay, conectores y o, pero sin embargo. Estos conectores van a ser muy utilizados acá en este curso, sobre todo cuando ya empecemos la fase de reacción. ¿Por qué razón?
porque estos conectores se utilizan a menudo cuando estamos construyendo texto. Y ese texto construido, pues, debe conectarse una idea con otra, una oración con otra. Entonces vamos a hacer uso de este recurso que es muy, muy valioso. Tenemos acá adjetivos. La adjetivación es necesaria, pero hay quienes abusan de la adjetivación, sobre todo cuando se está escribiendo un texto narrativo o cuando estás aún en textos expositivos también se abusa de la adjetivación. Y pues los sustantivos ya los conocemos muy bien. Palabras sinónimas, antónimas, parónimas. Esto solamente es un recordatorio de lo que otrora. Miren, otrora significa en otro tiempo. Es una locución latina. Esto es un recordatorio de lo que otrora fueron nuestras clases de primaria del idioma español. Lenguaje se llama ahora, pero en mi tiempo se llamaba idioma español. Sinónimos, parónimos. Miren, los parónimos, pronunciación parecida, pero ortografía y significado distintos. Prejuicio y perjuicio, muy parecido. Ávido y habido, pues muy parecido. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando se leen estas palabras, se expresan en forma verbal. Palabras homónimas, homófonas y homógrafas. Homófonas que se leen y se escuchan igual. Abrazar y abrazar con Z. ¿Cómo es que dice aquel meme? Quiero que me abrace, o fui abrazado, o necesito ser abrazado, pero lo escribió con S, ¿verdad? Y entonces así fue como murió, víctima de un pirómano empedernido, o sea, es decir, murió quemado, pues porque abrazar con S es quemar, y abrazar con Z es un apapacho. Homógrafas, vino de venir y vino de bebida. Muy bien, y antónimas, pues yo creo que no tengo que explicarlo. Antónimas blanco gris, complementarias vivo muerto, recíprocas comprar vender, la separación silábica, los tonos, monosílabas, bisílabas, esto casi no nos sirve a ustedes, pero bueno, es parte del curso, yo ahí lo incluí. Algo muy interesante que debemos entender es lo siguiente. ¿Dónde están los golpes de voz de lo que estamos expresando? ¿Dónde caen los golpes de voz? Todo lo que nosotros hablamos, decimos, tiene una entonación. Y qué curioso es que nunca nos damos cuenta de nuestra propia entonación. A ver, voy a pedir la opinión de quienes me acompañan ahorita. Pregunto, ¿han escuchado ustedes el tono de las personas de otros países? ¿Y cómo les ha parecido? ¿Qué es lo más curioso? A ver, voy a empezar a demandar participación de ustedes por ahí. Gracias por conectarse, estimadas. Algunas personas me reportaron el día de hoy que tienen dificultad para seguir la clase. Entonces, pues, por respeto a ellas, estoy grabando la sesión. Y pues para las personas también que están interesadas. A ver, ¿quién me apoya? Quiero escuchar. Luis, Rafa, Claudia y Farida. Gracias por acompañarme. Pueden indicarme ¿en qué momento nos parece curioso cuando hablamos con unas personas de otros países y su forma de hablar es totalmente diferente? Y no deja de sorprendernos. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué experiencias han tenido? A ver, cuéntenme. Buenas tardes. Primero Luis y luego Rafa. Muy bien, gracias. Luis. Muy bien. Muy bien. Sí, es que se nota a leguas, ¿verdad? Él dice, no, él es, nosotros decimos es guanaco o es salvadoreño, ¿verdad? Porque se nota rápidamente que no es de los nuestros, ¿verdad? Pero vean, hay un fenómeno muy curioso. Antes de darle la palabra a Rafa, hay un fenómeno muy curioso, es que en las áreas fronterizas, el guatemalteco habla como salvadoreño, el salvadoreño habla como guatemalteco, como que se entremezcla, ¿sí? Y se puede ver que algunas palabras son muy parecidas.
He tenido la experiencia de convivir con personas que viven en esa área del oriente como del occidente, de San Marcos, en el altiplano. Las personas de San Marcos hablan muy parecida a los mexicanos, solo que un poquito más alterado, pero sí se nota a grandes rasgos este cambio en los acentos. Muy bien, Rafael, le escucho. Cuénteme, ¿qué experiencia ha tenido con personas que hablan en otra entonación? Ujú. Muy marcado. Claro, no, no, no. Y no solo se tiene que adaptar, en la mayoría de los casos como que se nos contagia esa forma de hablar, ¿sí? Empezamos, nos absorben, o sea, si nos relacionamos solo con estas personas que pertenecen a otro país y nos absorben, definitivamente nos absorben y de paso ahí nos vamos olvidando poco a poco, ¿sí? Pero siempre conservamos eso que nos ha caracterizado, que está en nuestra mente, ¿sí? En mi experiencia, la última oportunidad que tuve de convivir con otras personas son las de Bolivia. Y fíjense que sí, yo esperaba que ellas hablaran de forma diferente, pero mi pregunta fue, ¿cómo nos escuchan? ¿Cómo, cuando yo hablo, cómo les parece nuestro acento de Guatemala? Totalmente raro, me dijeron. Y fácilmente alguien los puede notar acá en Bolivia que ustedes no pertenecen a este país por la forma en que habla. Y tuve la experiencia de también convivir en un congreso con personas bolivianas y pues les ofrecí un mini tour allí a un sitio arqueológico que se llama Tacalica Baja, aquí en Retaluleu. Y resulta que al entrar queríamos pasar a estas personas como guatemaltecas. Pero al escucharlas, no, ustedes son extranjeras. Nos cobraron 50 quetzales solo porque las escucharon y no dijeron mucho, solamente dijeron sus nombres. Pero vean, lo más curioso de esto es que no somos conscientes del acento o del tono o del cantadito que tenemos como guatemaltecos. Jamás somos conscientes de eso. Podemos decir, el mexicano habla cantadito, el salvadoreño habla cantadito, y cualquier otro acento o entonación propia del idioma nos parece extraña, pero no nos damos cuenta cómo hablamos, porque nos hemos naturalizado. Entonces, todo lo que nosotros decimos está en una entonación, las sílabas al tono, estupenda. Vean dónde cae el golpe de voz en intensidad y allá analizando a nivel acústico, hay una elevación de la frecuencia acá. Estupenda, es decir, es más aguda la sílaba acá. Por eso yo le hice esa curvita que ustedes ven por acá. Teléfono. Entonces tenemos un acento omitido y un acento pues ya, ¿cómo es? Acento diacrítico, un acento prosódico y un acento que como es muy fuerte, se marca a través del signo denominado tilde. Muy bien. Yato, triptongo, eso pues no me interesa por el momento porque ya sabemos que la combinación de una vocal, ya cuando forman cuando forman sílabas separadas, es un hiato, un triptongo, dos vocales, tres vocales. Estos pequeños ejercicios que nos rompían la cabeza en la primaria, ¿recuerdan? Bueno, en la próxima clase vamos a hablar del estilo y aquí vamos a entrar a lo que es las cuestiones de redacción ustedes y me gustaría que revisaran por favor los textos que les voy a enviar en cuanto a hablar de redacción. Bueno,
Rápidamente voy a hacer una introducción acerca de este tema. Miren ustedes, bien interesante. Que platiquemos algo de lo que es el párrafo. Esto ya es en cuanto a la redacción como tal. Porque recuerden que la segunda fase de este curso es la aplicación de las normas APA. Bueno, cuando redactamos tenemos problemas serios ustedes. Permítame, solo voy a ubicar algo por acá. Yo quiero adelantarme a la parte donde hablo de redacción. Cuando nosotros, acá está la redacción generativa. Cuando nosotros empezamos a redactar de un tema partiendo de cero, se dice que estamos generando información. Se dice que estamos aportando al conocimiento. Vean ustedes qué labor tan comprometedora esa de aportar al conocimiento. Bueno, les había dicho que tenemos dos tipos de textos. Uno los literarios y otro los científicos. Bueno, la promoción de este curso fue centrada en los textos científicos academicistas, profesionales. Y entonces, cuando nosotros empezamos a escribir textos científicos o bien expositivos, debemos tener claro dos cosas principalmente. Uno, el tono, que debe ser formal. El tono formal busca decir, expresar una cantidad relativa de información utilizando los mínimos recursos conceptuales. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo sencillo. Tierra mojada. Usted escribe lodo. Eliminar vicios de dicción. El día de hoy. No, escribir hoy. Y entonces estos recursos lingüísticos nos permiten hablar de una forma directa. Decir solamente lo que se quiere decir. Cuando conversamos, nosotros adornamos las palabras, le damos cierto énfasis, repetimos lo mismo, más cuando son bromas, repetimos lo mismo, una y otra vez. Pero cuando escribimos en un tono formal, debe ser objetivo, que es la segunda característica bien marcada, debe ser objetivo. Y la objetividad se basa en ser específico. Según algunas investigaciones, las personas que toman cursos libres están más comprometidas con su formación. ¿Qué fue el sesgo? ¿Cuál fue el sesgo que yo estoy exponiendo? Es que digo, según investigaciones. Debo referirme, ¿qué investigaciones? ¿Cuál es el criterio de objetividad de esas investigaciones? ¿Cuál es la autoridad? O sea, ¿dónde radica la autoridad de esas investigaciones? ¿Me explico? Según el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, en una publicación del año 2013 para la revista científica de psicología, no sé, se me ocurre, bla, 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 expresa que las personas comprometidas con su formación toman cursos libres en una periodicidad de tal. Hay que ser claros, no dejar nada a la imaginación, porque si nosotros decimos según las investigaciones estamos cometiendo una falacia. Eso se llama falacia de autoridad, es decir, solo porque digo yo la palabra investigación estoy dándole validez a mi opinión, validez a mi idea. Otra de las características que debemos, aparte de los vicios de dicción que vimos hace algunos días, es suprimir todo juicio de valor de nuestros textos. Y esos juicios de valor están relacionados con nuestras creencias. A mencionar Dios, por ejemplo,
mencionar cuestiones acerca ideológicas sobre el patriarcado, sobre, por ejemplo, el feminismo, o hacer énfasis o promover alguna ideología que no tiene sustento científico. Eso debe ser suprimido, debe ser evitado en nuestra reacción, porque simplemente escapa a lo que es la objetividad, ¿de acuerdo? Muy bien, y cuando hablamos de reacción generativa estamos partiendo de cero. De cero. ¿En dónde vamos a utilizar la reacción generativa? Cuando se nos hacen encomienda de textos en la universidad, o para una agencia de investigación, o simplemente una investigación propia. Miren ustedes, ahorita yo tengo la inquietud de hacer 2 investigaciones por mi cuenta. Hacer un artículo, o hacer un libro, o un folletito, o lo que sea, y pues divulgarlo, punto. Pero a lo que voy es esto. La reacción generativa parte de cero, por eso se llama generativa. Y debe, si a usted se le encomienda, por ejemplo, un ensayo en la universidad. En el caso de, yo creo que tengo acá a la licenciada Claudia, ella pues revisa o trabaja con personas en la universidad. He tenido también la oportunidad de trabajar con asesores de tesis, personas que están en el área ya, en los gajes del oficio, de la profesión, de revisar allí textos. Partiendo de cero, bueno, se anotan ideas. Hay que seguir esas ideas. ¿Dónde está la fuente de esas ideas? Sin importar el orden, se puede utilizar un pedazo de papel allí y tener a la mano. Cuando vamos a hacer un trabajo de tesis, por ejemplo, las ideas deben surgir, allí están en nuestra mente, porque no podemos partir de que no conocemos nada, no más de alguna inquietud tenemos en nuestra mente. Y allí entonces inicia la reacción generativa. Esta información pues puede ser producto de una investigación documental previa de lo que usted ha leído. Y no solamente de lo que ha leído, lo que ha platicado, porque surge en múltiples ocasiones información que es transmitida verbalmente. De allí la importancia de que usted se relacione con personas profesionales, eruditas, expertas, y por qué no decirlo, sabias, ¿sí? Para que usted pueda crecer también como persona. Una persona sabia siempre va a querer estar cerca de otra persona más sabia que él. O ella. Y entonces de ahí la importancia de entablar ese tipo de pláticas, porque allí nacen ideas para escribir. Bueno, si hablamos por ejemplo de, miren, fundamentos filosóficos de trabajo social. Vean todas las ideas previas allí. Todo eso tiene que ver con... Yo iba caminando, pues si se me ocurrió de corrientes filosóficas porque lo leí por allí. De ver qué es instituciones sociales. Por allí platiqué con alguien de instituciones sociales, lo anoté en mi libreta. Y entonces por allí de todo esto yo voy sacando los temas, voy sacando aquello que quiero escribir acerca de lo que yo voy a tomarme o empaparme, como decimos, sobre el tema. Entonces yo debo escribir acerca de eso tomando como base toda esta cantidad de ideas, ¿sí? Podemos organizar y jerarquizar. Bueno, luego de que tenemos aleatoriamente todos estos temas, debemos organizar la información. Debemos organizar, categorizar y jerarquizar toda esta información, todos estos tópicos, todos estos temas, o pueden ser subtemas. A ver, les propongo que armemos un ensayo de unas 3 páginas, 4, 5, no sé, acerca de la coyuntura política de cara a las elecciones 2023. ¿Qué subtemas me darían? A ver, ¿qué ideas? Vamos, generemos ideas. Voy a abrir acá un documento nuevo de texto. A ver, ¿me pueden proporcionar ideas, por favor? ¿Me pueden proporcionar ideas? El tema es coyuntura política. Puede ser una columna de opinión, puede ser un ensayo de cara a las elecciones 2023.
Bueno, voy a pedir la colaboración de ustedes, estimadas, estimados. Se me ocurre. Política partidista. Se me ocurre, a ver, denme otra. Miren, es denme, no es demen, es denme. Populismo, perfecto. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y miren, esto está ligado estrechamente a la formación política. Es que si no es que la política es sucia a ustedes, que esto es del diablo. Bueno, cuando conviene dicen que es del diablo, pues y cuando conviene dicen que no. Bueno, ya ese es un juicio de valor propio. Discúlpenme si lo traigo a colación. Formación política, pues se me ocurre hablar de antecedentes, ¿sí? Antecedentes políticos o no sé, antecedentes nada más. Aquí vamos a hablar qué ha pasado con los gobiernos anteriores, qué han cumplido, qué no han cumplido, avances y retrocesos. Podemos hablar de realidad nacional. Entonces allí, miren, yo voy a hacer puedo hacer yo una tesis, puedo hacer yo, solo es una idea. Puedo hacer un ensayo, una publicación, una columna de opinión. O sea, lo que sea para un tema expositivo o para un tema, para un documento, un texto científico. Entonces acá tengo que incluir estadísticas, investigaciones previas, ¿verdad? ¿Qué es formación política? Y aquí en formación política me tengo que ir a qué es la filosofía de la formación política, cómo nace la política. Aquí, hablando de política, se me ocurre a mí, miren cómo van saliendo las ideas. Democracia. Vean cómo van saliendo las ideas. Entonces, así es como va uno generando un texto. Bueno. Luego de que usted tenga todos esos tópicos o subtemas, conceptos, así aleatoriamente, bueno, entonces toca ir jerarquizándolos, organizándolos, a qué corresponde uno con otro. Entonces podemos hacerlo en un esquema gráfico. Entonces, acá pues tenemos algunos recursos que podemos utilizar en los Smart Art que está en Microsoft Office o en PowerPoint. Yo les recomiendo utilizar un software que es gratuito ustedes y muy bueno, que se llama xmind.exe. Ahorita se los estoy abriendo para que ustedes lo conozcan. xmind.exe. Les voy a dar acá el flechazo a ustedes, miren, el luzazo. Aquí está, miren, eso es para hacer pues mapas. Aquí le propone a ustedes algunas plantillas, miren, hasta la espina de pez para hacer diagramas de causa-efecto. Puede también servirles. Este es un mapa mental, un mapa conceptual. Vamos a ver, ese está bien. Y entonces aquí tiene usted el software. Este software es libre, ustedes lo pueden descargar. Creo que pagando, no sé en realidad qué es lo que le incluye, pero para mí me funciona muy bien, ¿verdad? Coyuntura política. Y me recuerdo que es no sale por allí, ¿verdad? Es xmind, aquí está. xmind, xmind. Vamos a ver about xmind, aquí está, aquí le va a salir. Aquí está xmind Zen. Ese es el que tengo. Mire, 2018, hace algunos añitos allí. Entonces anótenlo por allí y lo descargan. Pues es el libre ustedes. Y pues yo lo miro totalmente funcional. Coyuntura política. Entonces aquí voy a hablar de formación política. Puedo decir conceptos, ¿sí? Conceptos o definiciones. Definición.
Antecedentes, puedo escribir acá. Vamos a ver qué otro tema de los que me recuerdo aquí. Realidad nacional. ¿A dónde lo ubico? Populismo acá. Realidad nacional. Realidad nacional acá. Porque después de los antecedentes, vamos a lo actual, que es la realidad nacional. Muy bien, entonces aquí en antecedentes vamos a desarrollar qué es, por ejemplo, la definición, por ejemplo, qué es democracia, qué es formación política, en antecedentes, populismo, ¿dónde lo podemos encasillar acá? En definición, antecedentes o realidad nacional. ¿Quién me da la idea? Importancia de la participación en jóvenes acá. Eso lo podemos poner por acá. Puede acortarse el subtema. Pero como eso está largo aquí, le voy a insertar un comando para hacerlo así. Ven, antecedentes, aquí en antecedentes podemos escribir acá. Se me ocurre aquí, miren cómo van saliendo las ideas. Se me ocurre acá, gobierno, ¿qué? 2020, 2024. Y allí van apareciendo otros gobiernos, ¿verdad ustedes? Gobierno. Vamos a poner acá partidos políticos. Y hablando de esto, partidos políticos, aquí vamos a hablar de política partidista. Vamos a entrar a definición. Miren ustedes cómo voy construyendo un ensayo con estos temas. Entonces, si usted es observador u observadora, se va dando cuenta que esto ya viene siendo algo así como que nuestro índice. Chivo, tip, ¿cómo le quiere llamar usted? Consejo. Esto de último llegaría a ser un tema a desarrollar de 2 párrafos, de 3 párrafos, según la profundidad de lo que usted quiera platicar. Realidad nacional, aquí se me vean, miren lo que se me está ocurriendo. Yo sé que también a ustedes allí en casa, o como el caso de Farida que dijo que iba a estar manejando, les puede ocurrir, por ejemplo, realidad nacional, intereses extranjeros, intereses nacionales. ¿Cuáles son los intereses extranjeros de ustedes? El movimiento progresista internacional o la Agenda 2030 versus los intereses nacionales y la cuestión de la corrupción y todo eso, que no es idóneo pues que yo les hable de eso acá, según mi punto de vista. Entonces, ¿ven ustedes qué rápido nosotros armamos acá? Coyuntura política, definición, antecedentes, se me ocurre. Es muy probable que eso sea más enriquecido por ustedes. Partidos políticos, de aquí usted habla de todos los partidos políticos, quiénes lo conforman, o cómo nacieron los partidos políticos, ¿sí? Realidad nacional, aquí falta hablar de las elecciones y de tanto, ¿verdad? Y esto da para mucho usted. Entonces, organizando, a lo que voy es eso, organizando la información en un esquema gráfico, ¿sí? Puede apoyarse en cualquier. Yo lo hice en la computadora, sin embargo, hay aplicaciones en línea, por ejemplo, Canva, ¿sí? Canva me parece que es un recurso en línea para que usted pueda hacer mapas mentales también. Y les puede pegar, pues, imágenes y cuanta cosa.
Muy bien, entonces aquí tenemos todo. Cuando queremos hacer el tema de filosofía del trabajo social, por ejemplo, aquí están todas las ideas. Pueden ser más, muchísimas más. Entonces ya las voy a organizar. La información la voy a organizar de esta forma. Miren, fundamento filosófico de trabajo social. Entonces, 3 grandes subtemas de los cuales van a escindir otros temas más. Vean, filosofía, evolución, corrientes filosóficas, el trabajo social y filosofía del trabajo social. Entonces ya voy como que aterrizando, ¿sí? Mientras más avanzo en mi tema va a ser más complejo y por lo tanto debo manejar con propiedad esos temas. La información puede organizarse también a través de un bosquejo tópico. Y entonces, si usted se da cuenta, ese ya sería el índice de todos los temas que usted va a desarrollar. Muy bien. Nos vamos a quedar por acá, porque les quería introducir el tema acerca del párrafo, que ya aquí ya entramos a redacción pura para la siguiente semana, por lo que les voy a agradecer que se conecten. Miren, quien quiera participar, comparta el enlace. No tengo todo lo contrario. Para mí es gratificante, sería un honor poder compartir esta información con las personas que estén dispuestos o dispuestas a recibirla. El día de hoy pues tuve algún déficit de participantes por diferentes motivos, ¿sí? Sin embargo, les voy a compartir la clase que estoy grabando. El párrafo, bloques de información que aquí tenía algunos videos ya preparados para ustedes. El párrafo son los bloques de información que van a permitir desarrollar de a poco nuestro texto, nuestra idea, nuestro párrafo, nuestro ensayo, nuestro discurso, cómo se estructuran los párrafos, qué tipo de párrafos hay, qué función tienen esos párrafos, cómo se extienden, cuál es el criterio para decir cuántas líneas debe tener un párrafo, cuál es el criterio para decir cómo es un párrafo de enlace, cómo es un párrafo de transición, por ejemplo, cuáles son los errores comunes al redactar un párrafo. Vamos a analizar a detalle en qué consiste. Miren, esto lo hice allí en ese gráfico lo hice en ese programa, ¿verdad? El que ustedes vieron en pantalla, que es el Xmind en su versión Zen. El párrafo, definición. Miren, vamos a platicar algo bien bonito. Yo espero que ustedes se puedan conectar la siguiente semana. Les comento que aún tengo pendiente algunos datos de algunas personas y me pido disculpas porque no les he mandado su orden de pago. Pero les recomiendo, por favor, el seguimiento a este curso. Yo sé que hay compromisos, yo sé que hay intereses superiores, yo sé que hay mucho que hacer en casa. Posiblemente una buena taza de café frente a la pantalla viendo una serie muy interesante de Netflix. Posiblemente allí un momento entre familia, con los hijos, el esposo, la esposa, o un partidito ahí con los amigos, los compañeros. Miren, pueden haber una cantidad de prioridades que pueden ser consideradas como tal o no, pero por favor denle seguimiento a este curso. Yo agradezco la atención que me han prestado el día de hoy en las sesiones anteriores. Les voy a dejar esta grabación para que ustedes la puedan revisar y puedan pues aprender aquellos datos que pues pudieron haber sido pasados por alto. Entonces, para quienes se están conectando hasta ahora, les voy a generar igual su orden de pago y si no pueden participar, les dejaré la grabación con mucho gusto. Estoy haciendo todo lo posible por dejarles la grabación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto será la sesión próxima. Vamos a hablar del párrafo, la función de cada párrafo, cómo hacerlos, lo importante, cuánto nos ayuda un párrafo, aquellos recursos que pues miren, aquí está cómo ir. Vamos a ver un ejemplo de párrafo y les según muestro allí ejemplos bien interesantes, videos que me he preparado allí. Bueno, entonces les dejo la inquietud. Nos vemos la siguiente semana. No sé si haya algún comentario, algo que ustedes me quieran expresar acerca de lo que vimos el día de hoy. Hoy fue una clase muy como que quise recuperar el tiempo ustedes de lo que la semana pasada no vimos. Pero espero que haya sido muy provechosa. Entonces empezamos a hablar. Vamos a hacer una recapitulación así rápida de lo que vimos el día de hoy para las personas que se conectaron ya casi, bueno, no de último, sino que ha transcurrido algún tiempo.
Habíamos visto sobre el... permítame, por aquí empezamos. Competencia discursiva textual, la legibilidad del discurso, las funciones del lenguaje. Fue un repaso de las sesiones pasadas. ¿Cuáles son las personas o los hablantes en un discurso? Y cuando hablo del discurso les había dicho que no es básicamente el político que anda haciendo ofrecimientos o la persona que se dirige a un público, no. El discurso son las ideas, el cúmulo de ideas y de acervo cultural que está implícito en nuestra forma de hablar, de pensar y de escribir. Y entonces está la primera persona del singular, la primera persona del plural, la tercera persona del singular y el hablante por excelencia en el texto y textos y documentos científicos, que es el impersonal. Entonces, cuando se escribe un texto debe hacerse en impersonal, ¿verdad? Donde quien escribe pasa totalmente desapercibido. El doctor Carlos Augusto Velázquez, semiólogo guatemalteco, mi profesor en maestría, le llama el hombre invisible. Entonces, habíamos visto eso, las clases de palabra, algunos errores que se cometen, que dan mucha risa verlos ahí, están en tatuajes, ¿verdad? El poderoso uso de los signos de puntuación y cómo enriquecen el idioma. Vimos que la convención del idioma en unas reglas que se llaman gramática, la ortografía, 3 tipos de ortografía o 3 áreas que estudia la ortografía, la literal, la acentual, la puntual. Y algunos, revisamos el manual de ortografía, el uso de la V, de la Z, las mayúsculas. Habíamos visto algunos errores de dicción muy comunes también. Entonces, eso fue lo que vimos el día de hoy. Tipo de palabras y pues por ahí nos quedamos. Luego pasamos a la siguiente presentación. Algunos ejemplos de textos y de recursos en internet para que usted pues organice su información. Bueno, si no hay algún comentario, ¿alguien quiere expresarme algo antes de dar por terminada nuestra sesión? ¿Alguien quiere expresarme algo? Muy bien, Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más? Les dejaré ahí la grabación a la mano para que puedan. Muy bien, yo le voy a estar asignando la hoja de trabajo para la siguiente semana, claro que sí. Y agradezco a las personas que me entregaron su manual de ortografía, pues con sus ejercicios realizados. Voy a revisarlos también y voy a compartir algunas observaciones, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias entonces. No sé si hay algo más que me quieran expresar. Gracias, licenciada Claudia y Farida, por conectarse. Espero que puedan darle seguimiento a este curso y saben que pues debido a la comunicación que hemos tenido en cursos o grupos anteriores, estoy en la buena disposición de atender a sus inquietudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces quedamos así por el momento. Les deseo la mejor de las noches, que puedan descansar gratificantemente, renovar fuerzas para sus actividades profesionales o académicas para el día de mañana, acompañadas y acompañados de la bendición de Dios. Entonces nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta pronto entonces, compañeras y compañeros. Feliz noche.
Ujú.